Hola a todos. En esta oportunidad resolveremos las preguntas correspondientes al razonamiento matemático del examen de admisión. Empecemos. El primer problema corresponde a una sucesión 4, 11, 30, 67, 128 y así sucesivamente. Y tenemos que encontrar la suma de cifras del término 20. Como es una sucesión, lo que hacemos es intentar encontrar el término enésimo. ¿Cuál es la regla de correspondencia? Para ello, un primer análisis puede ser el siguiente. Primero, establecemos de cuánto en cuánto va cada término de la sucesión. Como observamos, no hay una regla visible todavía. Volvemos a analizar esta nueva línea de sucesión y ya podemos ir encontrando la regularidad. Volvemos a mirar de cuánto en cuánto avanza y ahora ya establecemos que va de 6 en 6, pero en la tercera línea. Con esto nosotros podemos ya imaginar que la regla de correspondencia va a ser una expresión cúbica. Ahora, para encontrar esta regla de correspondencia podríamos seguir un procedimiento no muy complicado, pero sí tal vez extenso. Así que podemos hacer es analizar cada término en función del término cúbico, n al cubo. Podemos decir 4 es 1 al cubo más 3. 1 porque es el término 1. 11 es 2 al cubo más 3. 30, 67 y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos establecer ya el término enésimo, sin necesidad de seguir mayor procedimiento. Por inferencia, podemos deducir que el término enésimo será n al cubo más 3. Ahora volvemos a lo que nos pide el problema. Encontraremos el término 20 y sumaremos sus cifras. El término 20 será, por lo tanto, 20 al cubo más 3, 8003. Y sumamos sus cifras. La suma de cifras entonces será 11. En este segundo problema tenemos una condición inicial, que 9 a la x más 16 a la x es igual al doble de 2 a la x. Y luego tenemos que encontrar el valor numérico de la expresión que tiene una suma y una diferencia de expresiones también exponenciales que incluyen a x. Por lo tanto, vamos a encontrar una equivalencia para x. Lo más probable, una equivalencia numérica. Bien, lo primero que hacemos es mirar con detenimiento la igualdad que ya nos dan, la condición inicial, esa suma. 9 a la x más 16 a la x es igual al doble de 12 a la x. Y buscamos cómo pueden relacionarse esos términos. Podemos decir, por ejemplo, que 9 a la x es el cuadrado de 3 a la x. 16 a la x también es un cuadrado y esas expresiones se pueden relacionar también con el término que está a la derecha, de la siguiente manera. 9 a la x es el cuadrado de 3 a la x. 16 a la x es el cuadrado de 4 a la x. Y 12 a la x es el producto de las bases de esas potencias. 3 a la x por 4 a la x. Entonces, ya habiendo reconocido estas equivalencias, procedemos a reescribir la igualdad inicial. Entonces, 9 a la x más 16 a la x y lo demás, podemos reescribirlo de la siguiente manera. 3 a la x al cuadrado más 4 a la x al cuadrado es igual al doble de 3 a la x por 4 a la x. Podemos reconocer entonces que podemos transformar esa expresión en un trinomio cuadrado perfecto, de la siguiente manera. El doble de esos términos pasa restando, por lo tanto, podríamos decir que la expresión de la izquierda es el cuadrado de la diferencia de 3 a la x y 4 a la x. Igualamos la base de esa potencia a 0 y obtenemos lo siguiente.
3 a la x es igual a 4 a la x. Y para que se cumpla esta igualdad, el valor de x es 0. Como ya tenemos el valor de x, ahora vamos a encontrar el valor numérico de la división que se nos pide. Por lo tanto, reemplazamos. En esta expresión tendremos que reemplazar el 0 y hacer las operaciones en los exponentes. Con eso vamos a obtener 7 más 5 entre 7 menos 5. Por lo tanto, la respuesta de esa operación es 6. Ahora tenemos un problema de conteo de figuras. Tenemos una pared trapezoidal que tiene ladrillos de forma rectangular o de forma trapezoidal también, organizados en 5 filas. Se ha escrito una letra en cada fila, ¿no? Las letras de la palabra María. Y nos piden cuántos cuadriláteros en total contienen alguna letra. Bien, entonces lo que podemos hacer aquí es realizar el conteo fila por fila, ¿no? Entonces, ¿cuántos cuadriláteros que contienen una letra por fila? En la primera fila, que será la parte superior, podríamos contar un cuadrilátero que será el ladrillo que contiene a M y otro cuadrilátero que será todo el trapecio que forman dos ladrillos en la parte superior. Por lo tanto, para la primera fila hay dos cuadriláteros que contienen una letra. Vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento para las demás filas de ladrillos. Por lo tanto, para la segunda tendríamos un ladrillo de forma trapezoidal que contiene la A y luego juntamos los dos ladrillos de la izquierda y tenemos otro cuadrilátero que contiene una letra, o juntamos los tres ladrillos de la fila y entonces tendremos que en la tercera fila hay tres cuadriláteros que contienen una letra. Vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento en cada una de las filas, ¿no? Habrán cuadriláteros formados por un solo ladrillo, por dos ladrillos, por tres ladrillos y así sucesivamente. En la tercera fila podríamos contar 6 ladrillos. En la siguiente, 9 no ladrillos, cuadriláteros que contienen una letra. Y así, en la última fila, contaríamos 12 cuadriláteros que contienen a la letra A. Esto nos daría un total de 32 cuadriláteros que contienen una letra. Sin embargo, en el enunciado se nos dice cuadriláteros que contienen alguna letra. Viéndolo de esa manera, podríamos decir que podemos contar también los cuadriláteros que contienen 2 letras, o 3 letras, o 4 letras, o 5 letras. Sin embargo, al hacer este conteo, consideraríamos, por ejemplo, que tenemos aquí, por ejemplo, en la parte inferior, un trapecio que contiene las letras I, A. Pero también podríamos considerar este otro trapecio que contiene las letras R e I, y así sucesivamente, pero ahí nos saldría un conteo mucho mayor al que se nos indica en las alternativas. Por lo tanto, aquí podríamos considerar que la pregunta precisa sería el número total de cuadriláteros que contienen una sola letra. Muy bien, tenemos ahora un problema de formulación de ecuaciones. En una reunión de profesores de álgebra a la cual deben asistir todos, al momento de saludarse, se observa que hubo 33 saludos menos. El número de profesores que asistieron, sabiendo que faltaron 3 profesores, ¿cuáles? Bien, entonces empezaremos diciendo que hay un número usual de profesores que se reúnen, aunque esta vez faltaron 3. Entonces podemos decir, X profesores asisten regularmente. Sin embargo, en esta ocasión solamente asistieron X menos 3. Y un dato adicional es que hubo 33 saludos menos. Tenemos ahora que establecer cómo representamos la cantidad de saludos que hay en una reunión. Por ejemplo, si en una reunión hay 30 personas, entonces una persona saludará a las otras 29.
Por lo tanto, podríamos decir que si hay n personas, cada una saludaría a n-1 personas y multiplicaríamos n por n-1. Pero al hacer eso, estamos contando doble porque la persona A saluda a B y la persona B saluda a A, es en realidad el mismo evento. Entonces, finalmente diremos que la cantidad de saludos, si hay n personas, serán n por n-1 sobre 2. Entonces, con esto ya podemos decir, si asistían normalmente X personas, entonces habían X por X-1 sobre 2 saludos. Pero esta vez hubo 33 saludos menos. Entonces a esa expresión le disminuimos 33 y obtendríamos la cantidad de saludos cuando las personas son X menos 3. Por lo tanto, si son X menos 3, habrían X menos 3 por X menos 4 sobre 2 saludos. Esa es la ecuación que se formula en base a la situación descrita en el problema. Resolvemos esta ecuación sacando mínimo como múltiplo y realizando las operaciones correspondientes. Quitamos las x al cuadrado porque están a ambos lados de la igualdad y se restarán. Luego reducimos términos semejantes y obtenemos que x es igual a 13. Eso quiere decir que normalmente asistían 13 personas a la reunión. Pero como esta vez asistieron 3 profesores menos, entonces a la reunión asistieron 10 profesores. Muy bien, a continuación tenemos el siguiente problema. En una empresa trabajan Luis, Juan y Manuel. Si Manuel envasa 98 litros de algarrobina por día, Juan envasa el triple de lo que avanza Luis más la mitad de lo que hace Manuel. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Luego, si Manuel envasa lo que hace Luis más el 179 por 261 de lo que hace Juan. Entonces podremos decir que Manuel envasa lo que hace Luis más el 171 de lo que hace Juan, y la expresión para lo que hace Juan ya la tenemos aquí. Entonces resolvemos esta última igualdad de la siguiente manera. Tenemos que m es igual a toda la expresión que tiene a la derecha y vamos resolviendo, ¿no? Hacemos las operaciones respectivas. Como tenemos expresiones fraccionarias, sacamos el mínimo como múltiplo, reducimos términos semejantes y finalmente encontramos el valor de m, que es la cantidad de litros que envasa Manuel, 456. A continuación, ya podemos obtener la cantidad de litros que envasa cada una de las personas. Entonces, Luis envasará 98 litros, tal como nos habían dicho. Juan envasará 522 litros y Manuel los 456, que fue el resultado de nuestra ecuación. Finalmente, calculamos lo que envasan las tres personas juntas. Hacemos la suma y el resultado es 1076 litros. Bien, en este problema tenemos porcentajes. Nos dicen K es el 10% de P. Luego, P es el 20% de M. Y M es el 30% de 10.000. Ahí tenemos las equivalencias dadas. Podríamos calcular M relativamente fácil y luego el valor de M llevarlo a la segunda igualdad y calcular el valor de P, y el valor de P llevarlo a la primera igualdad, ¿no? Y ese sería un procedimiento correcto. Pero también podemos trabajar de una sola las tres igualdades, diciendo lo siguiente. K es el 10% de P, que es el 20% de M, y que es el 30% de 10.000. Entonces todo en una sola igualdad. Y luego simplificamos, ¿no? Podríamos simplificar los ceros de 10.000 y 4 ceros, que es una forma práctica de decir, simplificamos centésima y centésima. Y luego de forma similar, décima décima en los numeradores y en el denominador. Por lo tanto, el valor de K será 10 por 2 por 3
y será entonces 60. Para el último problema que vamos a resolver tenemos lo siguiente. Un bote puede transportar a 6 hombres o a 8 mujeres. Se tiene que transportar a 212 mujeres y 123 hombres. Entonces, ¿cuál es el mínimo número de viajes que se pueden realizar en este bote? Bien, entonces podemos pensar de la siguiente manera. Si tenemos 212 mujeres, entonces podemos calcular cuántos viajes realiza el bote solo con mujeres. Entonces hacemos la división respectiva y determinamos que harán 20 viajes, ¿no? En botes con solo mujeres. Pero todavía está pendiente el viaje de las 4 mujeres que correspondía al resto de esta división. Ahora, hacemos lo mismo con la cantidad de varones, ¿no? Entonces, si habían 123 varones y en un bote pueden viajar 6 varones, entonces el bote podría hacer 20 viajes solo con varones. Pero también quedan aún por viajar 3 hombres. Como podemos observar con respecto a los restos, a los residuos, queda la mitad de las mujeres que pueden ir en un bote y la mitad de los varones que pueden ir en un bote. Por lo tanto, podemos concluir que juntos 4 mujeres y 3 hombres pueden ocupar un bote. Ahora sí, ya no queda ningún hombre, ninguna mujer para viajar, entonces podemos concluir. El mínimo número de viajes posible es la suma de 26 viajes del bote con solo mujeres, 20 viajes del bote solo con hombres y finalmente el último viaje que sería mitad varones, mitad mujeres. Y serían 47 viajes.